Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal. Soy César Velasco de Cara Automotive y en esta ocasión te traigo un video con dos diferentes perspectivas, pero las dos muy importantes, muy interesantes desde mi punto de vista. La primera de ellas es que vamos a hablar de otro aceite de motor. Vamos a verificar la calidad del mismo, qué tan bien aguanta y si es una buena idea utilizarlo en tu vehículo. El aceite del que te estoy hablando es exactamente, es Petronas, una marca que probablemente ya has escuchado, que seguramente la has visto en mercadotecnia. En Fórmula 1, por ejemplo, se habla mucho de Petronas. Es un aceite que viene de Malasia. Quizás has escuchado hablar de las Torres Petronas que están en Kuala Lumpur. Y es una empresa fabricante de lubricantes desde 1974. Entonces, en ocasiones, pues cuando lo vemos, la publicidad, sabes, todo el glamour de la Fórmula 1, pues bueno, si es Petronas, si está en Fórmula 1, tiene que ser muy bueno y lo vamos a comprobar aquí. Esa es la primera parte. Te hablaré un poco más de este producto más adelante. El siguiente punto, que para mí es muy importante porque en ocasiones pensamos que se trata de mercadotecnia, es decir, no que es específicamente necesario. Y tiene que ver con esta pregunta: ¿es realmente necesario reemplazar el aceite de motor por tiempo? Sabemos que se tiene que cambiar por kilometraje. Normalmente se cambia a los 10,000 kilómetros, otros a los 5,000, otros a los 15,000. Pero ¿qué pasa del tiempo? Los programas de mantenimiento de los fabricantes especifican: cambie el aceite cada 6 meses o 5,000 kilómetros, lo que suceda primero. O cambie el aceite cada 12 meses o 5,000 kilómetros, lo que suceda primero. Y en muchas ocasiones me he encontrado con personas que llegan a los talleres o llegan a las agencias y dicen: oye, pero es que yo uso mi auto muy poco, apenas tiene 2,000 kilómetros, 3,000 kilómetros. Sí, pero ya le toca su servicio, hay que cambiarle el aceite. Y siempre nos quedamos con la duda de: ¿realmente tengo que reemplazar el aceite por kilometraje? Y eso es algo que vamos a comprobar en este video también. Este aceite Petronas se está utilizando en un vehículo, un Mitsubishi Lancer. Se utilizó poco más de 2,200 kilómetros en 7 meses. Es decir, podría parecer que 2,000 kilómetros pues no es nada, pero 7 meses probablemente ya sea suficiente tiempo para que lo tengamos que cambiar, porque recuerda que el aceite se degrada por la presencia del oxígeno del medio ambiente. Y como es un auto que se usa tan poquito, la condensación del aire, que se convierte en agua, entra al motor, el agua se mezcla con el aceite y pues bueno, agua tiene oxígeno y en grandes cantidades, y eso va a causar que el aceite se oxide muchísimo más rápido. Entonces, esa podría ser la razón y lo vamos a descubrir en este video. Analizando un poco más las especificaciones de este aceite, te puedo decir que es Petronas modelo M5 Max. Es un aceite mineral, ese es un punto muy importante. Si ya has visto el resto de mis videos de análisis de aceites de motor, me he concentrado en aceites sintéticos. Y es el primer aceite mineral que voy a probar. Si es el primer video que ves, pues te recomiendo que vayas una vez que termines de ver este video para que puedas comparar las diferencias entre un mineral y un sintético. Ahora bien, podemos ver que es un 15W40, es una viscosidad un poco alta. API SN, eso quiere decir que es un aceite para vehículos modelo 2020, 2021 y hacia atrás. Lo estamos utilizando en un Mitsubishi Lancer, no hay mayor problema por el año. En la parte trasera del bote, lo que podemos ver es lo que la mayoría de los fabricantes de aceite dicen, ¿sabes? Máxima protección y limpieza, vida prolongada. Es recomendado para autos de pasajeros último modelo que utilizan gasolina, si funcionan con biocombustible. Utiliza aceites básicos minerales, lo que te comentaba, es un aceite mineral. Calidad super premium, ya veremos, con aditivos, detergentes y dispersantes de alto desempeño. Entonces, lo que dicen todos, ¿sabes? O sea, mi aceite es muy bueno y hace maravillas. Este aceite tiene la característica de... Déjame ver si está hecho en México o es importado. Lo único que puedo ver es manufacturado para PLNA, México, es decir, hecho en México. Este aceite es hecho en México. Y en otras ocasiones, probando otros aceites, ya te lo he comentado. Puede que la marca tenga su fórmula hecha ya en Malasia, pero está hecho en México con los insumos que se puedan obtener a nivel local. Obviamente va a alcanzar las especificaciones, va a cumplir con las normas, pero no siempre es exactamente la misma calidad que como fue concebido por el fabricante. Te recuerdo que lo que vamos a hacer en este video para poder determinar la calidad que tiene este aceite Petronas es un análisis químico. Es decir, tomamos una muestra del aceite nuevecito.
El resto lo agregamos en el auto. Se utilizó, como ya te comenté, 2.200 kilómetros, 7 meses. Se tomó una muestra y estas dos muestras, aceite nuevo y aceite usado, se van para el laboratorio. Una vez que ellos lo analizan, me entregan el resultado y en el resultado voy a analizar 3 grandes cosas. La número 1 es el desgaste del motor. Es decir, vamos a poder identificar, vamos a poder ver, haciendo un análisis del aceite, qué tanto se está desgastando el motor. Las pequeñas partículas que se puedan ir desprendiendo del interior del motor, piezas de hierro, piezas de cobre, piezas de plomo, todos los metales de los que está hecho el motor, se buscan, se encuentran y se cuentan. Entonces nos vamos a dar una idea de qué tan buen lubricante es. Obviamente, mientras mejor sea la capacidad lubricante de este Petronas, menos partículas van a existir. Un segundo punto que voy a revisar es la contaminación, es decir, qué tan contaminado está el aceite. ¿De qué se contamina? De combustible, de tierra, de agua. Características que no son propias de la calidad del aceite. Depende de las condiciones físico-mecánicas que tenga ese motor. Si está entrando aire por donde no debiera, no se está filtrando, o hay una fuga de refrigerante al interior del motor, o hay un exceso de combustible por un mal cálculo de la computadora, pues bueno, eso va a dar como resultado una contaminación del aceite. Si bien, como te digo, eso no depende de la calidad del aceite, pero sí podría llegar a determinar el momento en el que es necesario reemplazarlo porque está muy contaminado. Y el tercer punto que voy a analizar es la química del aceite. Es decir, es como hacerle una radiografía al aceite para ver a nivel químico cómo se encuentran sus aditivos, dispersantes, lubricantes, detergentes, etc. Ya hablaremos más adelante de todo ello. Veremos también la viscosidad del aceite, porque cuando tú compraste el aceite, en este caso este Petronas 15W40, uno espera que se comporte como un 15W40 toda la vida del aceite, pero la contaminación y la degradación van causando que la viscosidad varíe. Y si la viscosidad varía, puede que el motor ya no funcione como debería. Analizaremos también los aditivos, cómo se encuentran cada aditivo, los detergentes, los dispersantes, etcétera. Todos los aditivos que tiene, vamos a identificar el nivel en el que se encuentran, porque también podrían determinar cuándo es necesario reemplazar el aceite. Vamos a revisar 2 aspectos clave. Uno que se conoce como el TBN, que es la capacidad que tiene el aceite para combatir a los ácidos. Y vamos a analizar también el TAN, que es la acidez que tiene el aceite. Cuando es nuevo el aceite ya trae cierto nivel de acidez. Entonces, el TBN va a combatir al TAN. Lo que vamos a buscar y vamos a identificar es que el nivel del TBN siempre sea más alto que el nivel del TAN, porque mientras más alto es el TBN, quiere decir que puede combatir a los ácidos. Si los ácidos lo igualan o lo superan, ya estamos en problemas, porque el aceite ya no tiene la capacidad de combatir los ácidos. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué? Bueno, pues resulta que esos ácidos son ácidos muy corrosivos, en algunos casos ácido sulfúrico, por ejemplo. Todo depende de cuánto azufre tenga el combustible que tú utilizas en la región en donde te encuentres. Y ese ácido va a deteriorar los metales internos del motor. Va a existir una corrosión, entonces por eso es tan importante. Como puedes ver, el análisis es muy completo, así es que vamos hacia allá. Antes de conocer el resultado del análisis, es importante que conozcas y domines la información relacionada tanto a las funciones del aceite dentro del motor como a las características del análisis químico y también los valores permitidos antes de considerar que un aceite ya no funciona. Si tú ya has visto todos mis videos relacionados a análisis de aceite y prácticamente ya eres un experto, te dejo aquí todos los capítulos de este video y pues te puedes saltar. Pero si es la primera vez que estás viendo un video de este tipo, te recomiendo que lo veas. No te lo saltes porque de esa forma vas a poder comprender de una mejor manera cómo está funcionando el aceite de motor y poder evaluar si este aceite Petronas es bueno o no lo es. La razón principal por la cual utilizamos aceite para motor es lubricar. Y lubricar lo podemos interpretar como reducir la fricción que existe entre dos superficies que presentan movimiento entre ellas. El aceite de motor prácticamente lo que está haciendo es evitar el contacto entre dos superficies metálicas. A esto se le conoce como lubricación hidrodinámica. Eso reduce casi al mínimo, por no decir casi cero, aunque no llega a ser cero, pero casi funciona de esta manera para que no haya fricción. El desgaste que va sufriendo el motor pues es prácticamente la fricción que existe entre el lubricante y la parte metálica.
en el arranque, que el arranque es lo más crítico para tu auto. Pero esto será la primera función. La número 2 tiene que ver con el enfriamiento de motor. Ciertas partes el aceite va a ayudar a enfriarlas. Es decir, turbocargadores, por ejemplo, pistones en algunos casos son enfriados utilizando aceite de motor. Así es que es importante tenerlo en cuenta. Número 3, limpia. Esta es una función básica del lubricante. Es decir, contiene detergentes que, como su nombre lo dice, pues prácticamente van limpiando el motor por la parte interna, pero también dispersantes, es decir, unos aditivos que evitan que como que se haga bolas la suciedad dentro del motor, la mantiene y la lleva al filtro de aceite, que ahí es donde queremos que se quede. Entonces, aquí es donde van a empezar a haber diferencias importantes. Puede haber aceites que tienen una mejor capacidad detergente que otros, es decir, unos que limpian mejor que otros. Y eso lo vamos a analizar más adelante. Y la última, no menos importante, es proteger contra la contaminación. ¿Qué va a entrar en tu motor? Humedad, que se convierte en agua. El aceite debe de protegerte contra el agua, es decir, que no haya oxidación, que no haya corrosión. Combustible. Se va a fugar un poco de combustible al interior del motor y eso puede causar ácidos, puede causar ácido sulfúrico, un montón de cosas que pues van a degradar el aceite. Entonces él mismo se tiene que proteger contra esta contaminación. Algo importante también que llegue a entrar a tu motor es tierra, que lo identificamos químicamente como silicio. Entonces, estas son las funciones básicas que tiene el aceite de motor. Tiene más, pero importante tenerlo en cuenta. Hablemos ahora acerca del análisis del aceite de motor. Vamos a tomar una muestra, se lleva al laboratorio y en el laboratorio hacen una espectrometría, que es un análisis con unos aparatos, miden la viscosidad, miden muchísimas cosas. Y vamos a buscar prácticamente 3 grandes características. Número 1, desgaste de motor. Así es, se hace un análisis para buscar si las partes metálicas de las que está hecha tu motor se van rompiendo, se van desgastando. Estamos hablando de partículas, ¿eh? No pienses que vamos a buscar fierros allá adentro, no, partículas, pequeñas piezas que se van soltando. Entonces, tu motor está hecho de varios metales, aluminio, hierro, plomo, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca en el primer análisis. Veamos ahora el segundo. Contaminación es lo que vamos a estar buscando. Dentro de tu motor, el aceite se contamina principalmente con 3 grandes, digámoslo así, agentes externos. Número 1 puede ser agua. La condensación de la humedad del medio ambiente entra en el motor en forma de aire que está, digamos, con cierto grado de humedad. Cuando el motor se enfría, esa humedad se condensa, se convierte en agua y el agua no es un buen lubricante. Si bien el aceite tiene aditivos que te van a ayudar a emulsificar, es decir, que no cause tanto daño mezclarlos, y cuando el motor alcanza su temperatura normal de funcionamiento, el agua se evapora y se acabó el problema. Pero si tú vives en una zona muy húmeda o tu motor se utiliza principalmente a bajas revoluciones o por periodos muy cortos principalmente, no se va a evaporar el agua y se comienza a oxidar prematuramente el aceite. Algo más de lo que se va a contaminar también es combustible. Entra combustible en estado crudo, el combustible pues bueno, hace ahí unas mezclas raras, ya sabes, y pues no, definitivamente el combustible tampoco es un lubricante. Y por último, tierra. Al motor entra tierra, ya sea a través del filtro de aire, si es un filtro que está muy sucio, a tal grado que se empiezan a abrir los poros por el exceso de succión de tu motor, o un filtro de aire quizá no es adecuado, o tienes una entrada por ahí que no está entrando aire filtrado, o no traes filtro de plano, pues bueno, va a entrar entonces tierra, y eso es lo que vamos a buscar, porque la tierra pues definitivamente no es lubricante, se vuelve un elemento abrasivo, es decir, raspa la tierra, estos pedacitos de tierra que pueden entrar y pues van a dañar prematuramente el motor. Lo siguiente que vamos a revisar es la química del aceite. Esto quiere decir identificar sus aditivos, las propiedades elementales que tiene el aceite, en qué estado se encuentran. Conforme vas utilizando el auto, esta química va perdiendo propiedades y eso se puede medir, ya que comparamos aceite nuevo con aceite usado. En el nuevo identificamos el nivel de cada uno de estos, digamos, productos químicos
que ayudan a limpiar el motor, a mejorar la lubricación, a dispersar los contaminantes, a mejorar la viscosidad, etc. Entonces, los vemos al principio, después de que usamos el motor, los volvemos a medir y nos vamos dando cuenta de, pues, cómo está el estado físico todavía del aceite. Así es que, haciendo un análisis de este tipo, de estos 3 aspectos que revisamos, aquel que se encuentre más abajo es el que determina cuándo tenemos que cambiar el aceite de tu motor. ¿Está muy contaminado? Cámbialo. O presenta ya muchas partículas metálicas que están diciendo que ya no está lubricando tan bien, cámbialo. O la química del aceite ya perdió propiedades hasta un nivel que consideramos pues ya no tan bueno, cámbialo. O sea, uno de ellos es el que lo va a determinar y eso es lo que vamos a revisar en el análisis de aceite. Para hacer el análisis del aceite me está apoyando un laboratorio que se llama Barça Tecnoservicios, entonces vamos hacia allá y quiero que veas parte de este proceso. Acompáñame. Mira, este equipo se llama OilView. Nos sirve para hacer básicamente 2 pruebas. Y vamos a empezar por la prueba más sencilla, que no es esta que tengo en las manos, es esta prueba. Lo que se hace con este, digámosle, dispositivo, mira, aquí dentro tiene una esfera de acero. Se llena de aceite, se suelta la esfera en su interior, se conecta, obviamente se conecta a la computadora para analizarlo, y tiene una bobina que empieza a hacer girar la esfera. La esfera va girando, lo calienta, entonces la esfera empieza a girar, y obviamente la viscosidad del aceite la frena. Esto te va a decir si la viscosidad es adecuada, si es más alta, que recuerda que cuando el aceite se comienza a degradar, a contaminar, su viscosidad aumenta. Aunque no descartaríamos que tuviéramos algún problema de pérdida de viscosidad si es que se está contaminando, por ejemplo, con combustible. Entonces, con esta parte del equipo lo que se verifica es la viscosidad. Otra prueba que se realiza es con este otro equipo, mira. Puedes ver aquí en su interior que tiene una especie de canales metálicos. Y lo que se va a hacer en esta prueba es, igual, aquí lo que se hace es, se toma la muestra del aceite, le quitas la tapa, lo enroscas aquí, lo agitas y lo volteas. Y entonces lo que empezamos a medir es el número dieléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Es un sinónimo más o menos de conductividad eléctrica. Lo que estamos midiendo es contaminación en el aceite por partículas que conducen la electricidad. Cuando esas partículas, recuerda que aquí hay un botecito, cuando esas partículas empiezan a bajar y tocan la base, se genera en una gráfica que te está mostrando. Esta prueba dura alrededor de 8 minutos. Entonces, lo que sucede aquí es que hay conductividad eléctrica y te muestra en un gráfico que el aceite está contaminado. No sabemos exactamente de qué, pero lo que te está diciendo es que ya no está, digámoslo así, protegiendo completamente a tu motor, porque tu motor ya está sufriendo un desgaste mecánico, se están desprendiendo partes metálicas y esto es lo que te está registrando este equipo. Estas son 2 de las pruebas, digamos, más básicas que se pueden hacer. Este es un equipo portátil, obviamente eso es lo que estamos buscando, hacerlo muy rápido, pero para obtener el resto de la información que vamos a ver más adelante, ya necesitamos llevar las muestras a un laboratorio, un ambiente controlado en cuanto a contaminación ambiental, es decir, una cámara prácticamente sellada y, pues bueno, también controlar la temperatura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Voy a preparar entonces el equipo para extraer el aceite. El aceite se ve muy sucio, para hacer 2000 kilómetros se ve muy sucio, pero como te he comentado, el aceite también se cambia por tiempo. Como puedes ver, se ve bastante viscoso, es viscosidad 40, ese es otro tema, pero lo enviaré al laboratorio y obtendremos el resultado del análisis.
Antes de revisar los datos del aceite usado, déjame darte los parámetros que determinan si todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar. Punto número 1, variación de viscosidad. Esta puede variar hacia arriba o hacia abajo y la variación máxima permisible es 20%. Número 2, presencia de agua. Si está contaminado con agua, se permite un máximo de 0.5%. Ahora, aquí recuerda, los datos que yo te estoy mostrando son partes por millón y estas variables que te estoy compartiendo, pues ahora es porcentaje. Un punto porcentual equivale a 10,000 partes por millón. Número 3, presencia de combustible, 0.3% o más. Número 4, contaminación por sólidos, es decir, aquí es donde estamos hablando del silicio, que es la tierra, o de cualquier metal que haya dentro de tu motor, hierro, aluminio, cobre, etcétera. Ahí se permite máximo un 3%, es decir, 30,000 partes por millón. Número 5, presencia de hollín. Aquí se permite hasta un 1%. Y por último, y no menos importante, este número 6 tiene que ver con el TBN. Se considera hasta una pérdida del 50 o 60% del TBN. Todavía es, digamos, el límite. Así es que, ¿recuerdas los datos que vimos? Vamos a compararlos de nueva cuenta. Analicemos este primer apartado relacionado al desgaste que se genera en el motor. Como podemos ver, el aluminio empezó con una parte por millón, terminó con 0, es decir, prácticamente no hay contaminación por aluminio. Cadmio, cromo, ceros. Cobre, 3 partes por millón. Hierro, 10 partes por millón. Este es el valor más grande que podemos identificar, es decir, si bien no es algo crítico, ya muestra cierto desgaste. Plomo, 0. Molibdeno empezó con 160 y terminó con 138, aunque el molibdeno se considera un aditivo antifriccionante. Al ser un metal, está en esta parte de desgaste. Níquel, plata, estaño, vanadio, ceros todos, no hay ninguna evidencia de desgaste. Manganeso, una parte por millón. Como podemos ver hasta el momento, el lubricante Petronas ofrece una buena protección antidesgaste. En cuanto a contaminación se refiere, podemos ver el boro, empieza en 100 partes, termina en 30, no se considera un contaminante. El silicio empezó en 3, termina en 8, es decir, 5 partes por millón, tampoco es algo crítico y recuerda que si este valor fuera muy alto, lo que nos diría es que el aire no se está filtrando de forma correcta. Sodio empezó en 0, terminó en 7 partes por millón, esto se podría deber a contaminación por agua y me hace mucho sentido porque recuerda que este motor estuvo durante 7 meses prácticamente apagado. La contaminación por agua es alta, la condensación del medio ambiente. En el caso del porcentaje de agua está en ceros, así es que la contaminación tampoco sería el factor que determinaría si ya es momento de reemplazar el aceite. Por último, analicemos la química del aceite y esto lo vamos a separar en 3 grandes partes. La primera de ellas, los aditivos. Podemos ver bario 0. El calcio pasó de 1841 a 1675, es decir, hay una disminución del aditivo, pero está dentro del estándar. El magnesio de 5 a 16 partes, este es un metal, podríamos pensar que es parte del desgaste del motor. Fósforo y zinc, recuerda que estos dos juntos forman lo que es el ZDDP, un antifriccionante. De 602 baja a 563 el fósforo y el zinc de 708 a 649. Muestran un valor saludable todavía. Pasemos a la viscosidad. Empezando en 12.9, terminando en 11.4, varió ligeramente la viscosidad, aunque por el rango en el que se encuentra, este aceite pasó de ser un 15W40 a un 15W30. Te lo explicaré más adelante. Los siguientes dos factores que podemos ver, y la tercera parte del análisis, es el número base total y el número ácido total, donde lo que podemos ver es, hablando del ácido, empezó en 1.38 y llegó a 3.10. El número base total empezó en 4.82 y bajó a 1.12. Y aquí hay un valor crítico. Recuerda que el número base total debería de ser más grande que el número ácido total. Es decir, este aceite hace mucho tiempo dejó de ser efectivo. Ya no está combatiendo los ácidos, por lo tanto, se está generando corrosión al interior del motor desde hace un tiempo. Ya lo analizaremos más a fondo adelante. Después de haber analizado todo el resultado que me entregó el laboratorio, podemos ya tener un resumen. La primera parte, relacionada al desgaste, recuerda que el valor más alto que encontramos fue el hierro, con 10 partes por millón.
Si esto lo convertimos a porcentaje, es el 0.0010%. Recuerda que el límite máximo permitido es de 3%. Estamos muy lejos todavía para considerar que el desgaste del motor y la suspensión de estas partículas metálicas en el aceite serían las responsables del reemplazo del aceite. Así es que no tenemos problema. Ahora, en cuanto a la contaminación, recuerda que esto no tiene que ver con la calidad del aceite, tiene que ver con qué tan bien está este motor. Y podemos ver que el valor más alto que encontramos fue el silicio, con 8 partes por millón. Recuerda que el silicio es el principal componente de la tierra. Lo que encontramos, polvo, tierra, prácticamente es silicio. Así es que estas 8 partes por millón equivale a un 0.0008%, lo cual también está muy lejos del 3% máximo permitido. Por lo tanto, la contaminación del aceite tampoco determina si ya es necesario reemplazarlo. Por último, tenemos la química del aceite. Y recuerda que esta la separamos en 3 grandes familias. La primera de ellas tiene que ver con los aditivos, en los cuales realmente no tenemos problema. El nivel de aditivos, si bien no es un paquete muy robusto, sí podemos ver que todavía tenemos reserva de aditivos y la disminución fue tan pequeña que no es necesario reemplazar el aceite porque se hayan terminado los aditivos. El siguiente punto que vamos a analizar es la viscosidad. Recuerda que este aceite Petronas es una viscosidad 15W40 y de acuerdo a la especificación SAE, un aceite con viscosidad 40, la viscosidad de verano, deberá encontrarse entre 12.5 y 16.3 para que se considere viscosidad 40. Cuando este aceite era nuevo tenía una viscosidad de 12.9, es decir, ya está en el límite inferior, muy cerca de convertirse en una viscosidad 30. Desafortunadamente, con el uso bajó a 11.4 y una viscosidad 11.4 ya se considera una viscosidad del 30. ¿Qué problemas puede traer esto? Varios. Puede haber varios problemas relacionados con la viscosidad. Uno de los problemas que se pueden generar por la pérdida de viscosidad es que la presión de aceite disminuya. Si la presión de aceite disminuye, podríamos tener problemas en punterías o taques hidráulicos, tensores de cadenas, si el motor tiene cadenas y en general una lubricación no tan eficiente. Otro problema que se podría generar por la pérdida de viscosidad es que la suspensión de las piezas hidrodinámicamente hablando, esto suena muy técnico, pero me refiero a la capacidad lubricante, ¿sí?, del fluido, también disminuye. Entonces, que baje la presión no es algo bueno. Entonces, este sí ya es un valor un poco preocupante. Por último, el análisis de la reserva alcalina, es decir, el número del TBN y de la acidez que tiene el aceite, este es el punto clave y prácticamente es el que va a determinar, o mejor dicho, el que determinó hace ya un tiempo que era necesario reemplazar el aceite. Este vehículo ya estuvo funcionando con un aceite que ya no estaba en óptimas condiciones. Este aceite prácticamente ya no servía por su acidez y es algo que uno no se puede dar cuenta con pruebas básicas. Es decir, sacando la bayoneta y viendo el color, no lo puedes identificar. Oliéndolo, tampoco. Tocándolo, tampoco. Viendo el color, si está muy negro o no, no lo puedes identificar. Necesitas un análisis de este tipo. Y estos videos es lo que te está ayudando a identificar cada marca, qué satisface y por cuánto tiempo lo podrías utilizar de acuerdo a las condiciones de uso muy particulares. Te recuerdo que esto lo utilizamos en un Mitsubishi Lancer, cuyo uso es principalmente en ciudad. Hablemos primero del TBN. Cuando era nuevo tenía 4.82. Una vez que lo utilizamos esos 2.200 kilómetros o 7 meses, bajó a 1.12. Recordarás que se permite que se pierda hasta un 60%, que te quedes con un 40%. Sin embargo, este 1.12 equivale al 23%. Es decir, por la reserva alcalina, por el número de TBN, este aceite ya no funciona. Si vemos esta gráfica, podemos identificar que este aceite duraba alrededor de 6 meses. Pero si consideramos el número de acidez, la historia va a cambiar un poco. Recordarás que los valores que encontramos cuando el aceite era nuevo era de 1.38 y usado llegó hasta 3.10. Si lo ponemos en la misma gráfica, puedes identificar un punto donde estas dos gráficas se cruzan. Ese punto significa que han alcanzado el mismo valor. Prácticamente ese punto es el que determinaría
que es necesario cambiar el aceite. Y puedes ver, si considerábamos solamente el TBN, alrededor de los 6 meses hubiera estado bien cambiar el aceite. Pero si ya consideras la acidez, se nos acorta casi un mes el cambio de aceite. Entonces, esto es lo que prácticamente determina que ya era necesario cambiar el aceite, prácticamente a los 5 meses. Así pues, la conclusión final, si Petronas M5 es bueno o no, todo depende del tipo de uso que le vas a dar y del precio que tiene el aceite. En ocasiones, tú sabes que lo que recibes es equivalente al valor que pagas. Y en este caso, al estar utilizando un aceite mineral, pues caemos en la cuenta que me va a durar alrededor de 5 o 6 meses, no más. Y yo me atrevería a decirte 5 meses. Esa es mi recomendación final para este aceite. Úsalo por 5 meses. Si tú en esos 5 meses recorres más kilómetros, pues bueno, entonces ya tendríamos que hacer ahora un análisis, pero con una aplicación que los kilómetros que se hubieran recorrido hubieran sido mucho más. Pero si tu uso es como el de la mayoría de las personas que no utilizan tanto el vehículo, 5 meses sería lo adecuado. Si te ha gustado este video y su contenido, pues bueno, te invito a que te suscribas al canal, ya que constantemente estoy subiendo información de este tipo. Y también, ¿por qué no?, que le dejes un like al canal. Si por otro lado tienes una recomendación, te quedó alguna duda, déjamela aquí en los comentarios. Puedes dejarla, por supuesto, aquí en YouTube, o te invito a que también vayas a Instagram y ahí me dejes el comentario. En ocasiones me es más fácil responderte a través de Instagram porque lo puedo hacer por una nota de voz y para mí es más fácil que estar escribiendo, ¿sabes? Por el momento es todo. Yo me despido. Hasta la próxima.